Televidentes, ustedes recuerdan que hace algunos días nos encontrábamos desde el vivero El Edén en el municipio de Andes. Pues nuevamente les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida desde ese lugar. Hoy vamos a conocer algunos productos alternativos que ha sembrado nuestro invitado, como la cebolla, el cilantro, el almácigo de café y además la distribución de unas materas de barro muy novedosas para todos aquellos amantes de los viveros. Los invitamos para que estén muy conectados de este espacio y por supuesto de toda la programación del Canal 4 de Apacible Televisión. Sean todos ustedes muy bienvenidos. De regreso al vivero El Edén, conocimos la importancia de diversificar nuestros proyectos productivos para asegurar que sean sostenibles económicamente durante todo el año. Saludamos a los televidentes que se van sumando a este espacio de Por el Campo nuevamente desde el municipio de Andes y en compañía de don Oscar, a quien nuevamente le agradecemos por abrirnos las puertas de ese lugar tan maravilloso. Don Oscar, ¿cómo está? Bien, ¿usted cómo está, Sarita? Muchas gracias por venir a nuestro vivero y siempre con las puertas abiertas para ustedes y para todo el que quiera venir. Muchísimas gracias a usted por recibirnos. Bueno, la vez pasada nos encontrábamos precisamente hablando sobre el vivero, los cuidados, aquellos mitos que existen alrededor de las plantas, de las suculentas. Y hoy hemos regresado precisamente porque vemos otra alternativa económica, vemos otros proyectos y queremos saber qué hay aquí, qué tiene sembrado. Cuéntenos un poquito. Bueno, sabemos que estamos pasando por una economía siempre dificultosa en el país, eso pues lo sabemos toda la gente pues. Entonces yo opté por sacar pues como otras formas, a ver si de pronto me entraba un poquito más de dinero para uno poder, como por decir, cubrir gasticos, una cosa y la otra. Entonces opté por hacer un engorde de almácigo, opté por sacar cebolla, cilantro, como para irle revolviendo al negocio para tener más ingresos, para poder pagar deudas, porque la situación lastimosamente en el país está muy difícil y no solamente para mí, yo diría que generalmente para todo el país de Colombia. Pero un aspecto muy importante es que está diversificando precisamente esta tierra tan valiosa que tiene y sembrando estos productos que me imagino que también puede ser para su consumo y para el de las personas cercanas que puedan venir a comprarlo. Usted mencionaba, Oscar, engorde de almácigo. ¿Qué es eso? Bueno, lo que pasa es que conocemos lo que son las almacigueras en bolsa más pequeña y el palo de café, ¿así cierto? Sí. Entonces yo lo que hago es que yo me consigo una bolsa de 40 por 40 y ahí trasplanto el almácigo y lo dejo en un proceso entre 3-4 meses para que esté más grande. ¿Por qué más grande? Porque más que todo el caficultor lo lleva es para hacer resiembras. ¿Qué son resiembras? Cuando se siembra un lote todo en café, en muchas ocasiones se pierde mucho almácigo. Entonces cuando ya el dueño de la finca dice necesito almácigo para resembrar, ¿a dónde consigo almácigo para resembrar grande, engorde? Entonces sabemos muchas personas que lo trabajamos. Entonces cuando ya van a mirar que van al lote, se van a encontrar ya almácigo así de este altor y el otro ya se perdió. Entonces compran ese almácigo grande y lo siembran para bregar a compasar con el otro que está más grande. Eso es lo que se llamamos engorde. Optan entonces por comprar ese que ya está más grande, más nutrido, porque el otro ya pues se perdió. Sí, señora, sí. De todas maneras, este almácigo de engorde lo compran es como para resembrar, vuelvo y le digo, porque para transportarlo hacia los lotes siempre dificulta mucho por el tamaño de la bolsa. Pero a la gente le gusta mucho, es para poder resembrar y cuando sacan socas de café. Muy interesante conocer ese término y además el uso final de ese almácigo. Bueno, Oscar, tenemos cebolla, tenemos cilantro, sí. ¿Cómo es ese proceso de cultivo? Vemos acá que están bien sembradas, bien distribuidas, que no están mezcladas con otras. ¿Cómo fue ese proceso? Ese proceso arrancó de hacer la cera. Se hacen las ceras, se le echa buena materia orgánica. Yo compro la cebolla por otra parte, pues en colino, y ya la siembro bien sembradita, a un espacio más o menos pues, que ya va a engruesar y se va a tupir, ¿cierto? Y vuelvo y le digo, a los negocios hay que bregarle pues como a meter algo más para tener más ingresos por la situación que estamos viviendo. El clima de Andes, ¿cómo le aporta precisamente a estos cultivos de cilantro, de cebolla, de almácigo? Vea, muy interesante esa pregunta, vea. Lo que pasa es que yo estoy a orilla de río
No sé si de pronto usted escuchará de pronto como el eco cuando baja del el río. Sí, ahí señor. está el río. Y se sobreentiende que cuando estamos cerca del río hace más calor. Y aquí donde estamos es una parte un poquito caliente. Entonces para la cebolla da muy bueno y para el cilantro también. Entonces optamos por hacer estos nuevos proyectos y si vemos que de pronto nos va bien, tenemos pensado de ponerle las marquesinas, a ver de pronto, a ver que si de pronto terminamos el engorde y sembramos todo cilantro y cebolla o terminamos la cebolla del cilantro y seguimos con el engorde. Tenemos que ir mirando porque usted sabe que todo para comenzar lleva plata. Y como dice el dicho, plata no hay en este momento, eso está muy duro. Escasamente brega uno como a sobrevivir y lo que se va vendiendo vamos pagando deuditas para allí, para allá, vuelve y compre, vuelve y surta, entonces la práctica se va yendo, pero la economía está muy dura. Y lo más importante, Óscar, y como lo mencioné al inicio del programa, es poder aprovechar estas tierras, pero sobre todo tener esa pasión que usted ya la tiene, esa actitud de decir, bueno, voy a ensayar con esto, con lo otro, para muchas cosas, para aprender y por supuesto que es el mejor de los casos para poder tener esos ingresos económicos y poder subsistir. En nuestro espacio anterior, cuando hablábamos sobre el vivero, sobre esos cuidados, usted nos decía que es de mucho cuidado, de mucha responsabilidad tener un vivero y también nos hablaba acerca del abono, cómo se abona, en qué horario, en qué tiempo, en qué fecha, cómo es precisamente para esos cultivos, cómo hace el tema del abono. Bueno, para el abono yo ya le había dicho pues en el programa anterior cómo abonábamos, pues cierto, logrando pues las agüitas cuando caen, no en verano, ni nada de esas tratar pues como de lograr como las agüitas cuando caen para hacer todas esas aplicaciones. Bueno, y con el almácigo y la cebolla es el mismo cuento. Esperamos que llueva para aplicar un abonito, para aplicar un insecticida, pero como le dije en el programa anterior, tratar de ser muy natural. Muy orgánicos. Ser muy orgánico para fumigar, como por una parte, para yo cuidarme pues, porque si yo no me cuido, nadie me cuida, pues eso sí son mentiras pues, ¿cierto? Entonces tratar como de hacer las mismas aplicaciones, tanto en el vivero, como el cultivo de café y hortalizas. Muy interesante, Óscar, poder conocer todos esos proyectos que usted realiza solito, porque solito le ha puesto el pecho al vivero, también a ese tema de la cebolla, almácigo, cilantro. Pero me surge una pregunta, ¿de dónde son la mayoría de compradores, tanto del vivero como de este proyecto? A mí me favorece mucho la gente del municipio de Jardín, ¿cierto? Y la gente de Andes, pero más como la gente de Jardín, porque es que nosotros no somos turismo, Andes no es de turismo, ¿cierto? Igual pues le vendo mucho a Andes también, pero sí le vendo mucho a Jardín, en puentes, en vacaciones, en esta época de diciembre que pasó, gracias a Dios pues se va apreciando, gloria a Dios, ¿cierto? Pero más que todo la gente le vendo mucho, se puede decir que le vendo mucho a Ciudad Bolívar, le vendo mucho a Hispania, le vendo a todos esos pueblos así pues fuera de Andes. Andes sí le vendo, lógicamente, pero sí tengo más acogida con otras partes de otros municipios. Es que está ubicado en un punto muy estratégico y claramente Jardín es uno de los municipios más turísticos del departamento, entonces está en un punto muy bendecido. Sí, yo estoy en una parte, estoy a 1 kilómetro del puente de la salida de Jardín, hacia la vía de Jardín. Estoy en una parte muy conocida aquí en el municipio de Andes, como la curva de la Almaciguera, que viene a ser toda este área que se ve acá, desde ahí acogiendo, eso es lo que llamamos la curva. Entonces estoy situado acá, o más conocidos como la pesebrera de Judas. De Judas, listo. Sí, señora. En nuestro espacio anterior hablábamos precisamente del vivero y habían unas materas muy bonitas, muy llamativas, que en ese espacio queremos aprender de ellas, que nos cuente un poco de dónde son traídas, cómo son elaboradas. Y entonces, ¿qué tal si pasamos a ese punto y que nuestros televidentes estén ahí súper conectados y nos acompañen? Sí, que se conecte porque viene lo bueno. Los invitamos entonces para que nos acompañen. Continuamos ese espacio por el campo,
desde el vivero El Edén en compañía de Oscar. Y bueno, luego de conocer el cultivo de la cebolla, de los almácigos, que usted nos decía que precisamente lo sembró como una alternativa económica, teniendo en cuenta que a veces todo es una balanza, nos encontramos nuevamente en el vivero con esas artesanías tan bonitas. Cuéntenos un poquito de esas artesanías, dónde son elaboradas, de dónde son traídas, Oscar. Mira, estas artesanías vienen de Ráquira, Boyacá. Es una de las mejores empresas que hay en el país en elaboración de estas materas. Allá encuentra usted lo que necesite, encuentra lo que usted necesite, pero ¿sabe qué es lo bueno ahora de esta nueva tecnología que hay pues con el modo del celular y todas esas cosas del internet? Sí. Que ya uno no tiene necesidad de viajar. Todo lo puede pedir. Ya todo se pide por medio teléfono y mándeme esto, mándeme aquello, esto no me gustó, esto sí me gustó, mándeme. Entonces ya el medio de la comunicación ya es muy importante, porque ya anteriormente tenía uno que ir hasta allá, ¿cierto? A, claro, mirar el viaje, qué había, qué no había, que había salido de nuevo, que estaba saliendo más. Entonces ya ahora, ya debido pues, creo yo que gracias pues a esa tecnología que tenemos del celular y el internet, pues ya nos podemos ya comunicar directamente y que nos manden directamente acá. Si por ejemplo, Oscar, voy a comprar una matera de estas, voy a sembrar mi matica, ¿debo tener alguna técnica como para que de pronto al sembrarla de pronto no se me marchite por muchas razones? De pronto él no absorbe bien el agua, ¿qué técnica se puede utilizar? Vea, hay matas que les gusta la agüita y hay matas que son de muy poca agua, lo que le dije en el programa anterior, señor, ¿cierto? Entonces hay que tratar de que si uno va a sembrar matas, saber a su ubicar, saber qué va a sembrar y saber para qué espacio es. Y muy importante, la menguante. La menguante es muy importante para sembrar jardín. La menguante es tan importante que uno no debe de apodar en creciente y no esperar la menguante para hacer las podas. Bueno, Oscar, hemos podido conocer mucho sobre los viveros en nuestro programa anterior, en este, pero hay algo de lo cual no hemos hablado y considero que es muy importante: los frutales y el aguacate. ¿Qué tan fácil es conseguirlos en un vivero? De pronto a ustedes les exigen el ICA o algún instituto, no sé, algún documento para poderlos vender de manera formal, ¿o se puede hacer libremente? Muy importante esa pregunta, vea. Pasa y sucede, hay un instituto que se llama el ICA. Yo en este momento estoy haciendo todas las vueltas para certificarme con el ICA. Inclusive tengo permiso de vender frutales, porque el frutal tiene que estar dentro de una caseta, como usted pudo ver. En la parte de A tenemos una caseta que es encerrada. Sí. Ahí están los frutales. ¿Con qué fin se meten los frutales allá? Con el fin de prevenirles plagas y enfermedades, ¿cierto? Pero hay una pregunta muy interesante, hombre. La gente me dice a mí cuando llega acá, ¿tiene frutales? Sí, señor. ¿Cómo no? ¿De cuáles tengo? Tengo de este y este. Me hace, ¿por qué los tienen encerrados ahí? Le digo yo, porque me lo exige el ICA para prevenir las plagas que le pueden dar a los frutales. Me dice, pero entonces si uno los lleva para uno sembrarlos afuera, entonces también tengo que hacerle ese cosito. Yo digo, no. Ya usted los va a sembrar en el área destapada donde los vaya a sembrar y ya usted ya los subió las fumigaciones. Pero es muy importante, para vender frutales hay que estar certificados con ICA para uno poder dar un buen servicio y una garantía del frutal que se está vendiendo. Aquí viene alguien y me dice a mí, me hace el favor y me vende por decir 3 tangelos, ¿cierto? Se llevó los 3 tangelos, una comparación. Y resulta que los tangelos que yo le vendí a ese señor no fueron tangelos, sino que fueron valencias. Entonces él va a venir y me va a decir, amigo, vea, yo le compré 3 naranjos y usted me los vendió como tangelos y me salió 3 naranjas. O sea, no se puede hacer eso. Al cliente se le vende lo que es. Si es tangelo, es tangelo. Si es Valencia, es Valencia. Si es Washington, es Washington. Si es mandarina, es mandarina. Entonces hay que estar certificados para poderle garantizar al cliente que el producto que está llevando sí es el adecuado y que si caso tal que le pase alguna cosa al frutal, una peste rara, alguna cosita que le vea rara, pueda venir tranquilamente al vivero y hacer el reclamo y yo con mucho gusto le doy una respuesta a esa inquietud que el cliente tiene. Muy importante que se pueda llevar precisamente un producto de calidad y que no le vaya a traer algún inconveniente a él o a su familia, al lugar donde esté sembrado. Finalmente, Oscar, ¿cuál es la diferencia de sembrar en un matero como estos de barro a hacerlo en uno de plástico, por ejemplo? Vea, le cuento una cosa, vea.
Hay gente que le gusta mucho la materia de plástico, ¿cierto? La jardinera de plástico, la materia de plástico, la materia de barro. La materia de plástico es bonita, es muy linda, pero funciona muy bien a la sombra. ¿Sí me entiende? Ya le voy a explicar por qué. Si tenemos una materia de plástico y vamos a sembrar una mata y la vamos a poner a la intemperie donde le va a dar sol, va a suceder que el sol va a calentar la pasta. Y ahí es donde la mata comienza a ponerse amarilla. Y va a decir la dueña de la mata, pero esta matica yo la cuido, yo le echo agüita, ¿Por qué me ponía yo así? le echo abonito. ¿Por qué se me ponía así? Pero estamos mirando que el sol calienta esa pasta, calienta la tierra y calienta la raíz. Y hay mucha variedad de materia de pasta. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, esto es pasta Sarita. Como usted puede ver, eso es pasta. Esto es pasta. Bueno, esta otra, ¿quién lo va a creer? Esto se recicla y esto lo hacen en Medellín. Esto es puro reciclaje. Esto es. Bueno. Y esta otra es plástico. Mire cómo se pueden coger. Sí, total. Mientras esta no es. Esto es plástico, pasta. Y se recicla. Y se recicla. ¿Sí me entendió? Sí, señor. Entonces hay que tener muy en cuenta para los televidentes las variedades de materias de pastas que hay y saber dar el uso, más no afuera en la intemperie, en el calor, y son más duraderas en el interior. Entonces, con las materas de barro, esas se pueden utilizar más al exterior. Las materias de barro se pueden utilizar en cualquier parte. Usted no ha visto de pronto un estadero, las encuentra al borde de las piscinas. ¿Por qué? Porque como eso es barro, va a conservar un poquito más, un poquito más de humedad. Entonces puede calentarse y no le pasa nada a la materia. Óscar, así llegamos al final de este espacio de Por el Campo, muy contentos porque nos vamos recargados de mucha información. En nuestro espacio anterior conocimos todo lo relacionado con el vivero y usted lo mencionó y fue muy enfático, que todos los días se aprendía algo nuevo y es muy real. Y hoy pudimos conocer también el tema de las materas, muy importante, esa nueva alternativa económica que usted tiene, que también es una invitación para los televidentes a que en ese pedacito de tierra siembren algo, por más mínimo que sea, va a marcar la diferencia, le va a apostar a esa seguridad económica alimentaria de la familia y usted es un claro ejemplo de ello. Así que muchísimas gracias. Finalmente, recordemos a nuestros televidentes el lugar donde se encuentra ubicado y números de contacto, por favor. Estamos ubicados kilómetro Puente de Jardín, hacia más conocido como el barrio Las Mercedes, La Curva, lo que llamamos La Curva, La Almaciguera. Esto es muy conocido aquí en Andes. Mi teléfono es el 311-787-6126. Algo muy importante, Sarita, yo soy distribuidor. Yo traigo directamente de fábrica y doy a menos precios que en Medellín. Lo pueden comparar tranquilamente. Inclusive yo vendo mucha madera para el Carmen de Atrato, para Bolívar. Entonces soy distribuidor, lo mismo en matas y en materas. No, y a ustedes muy agradecidos. Dios les pague por venirme a visitar. Tienen las puertas abiertas en los que les pueda servir con mucho gusto. Y a los estudiantes de Bolívar, por aquí los espero con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por atendernos y a ustedes, amables televidentes, por su sintonía. Chao. La elección del recipiente para nuestro jardín debe ser fundamental, ya que dependiendo el que elijamos, nuestra planta crecerá en tales condiciones. Es importante recordar que la elección se hará debido a las necesidades específicas de las plantas y del entorno en el que nos encontremos. Y luego de haber realizado ese recorrido por el vivero El Edén del municipio de Andes, finalizamos este espacio de Por el Campo el día de hoy. Agradecemos a nuestro invitado por recibirnos nuevamente en ese lugar y a ustedes, nuestros televidentes, por su fiel sintonía. Recuerde que si quiere repetir alguna de nuestras emisiones, puede dirigirse a las diferentes redes sociales. En Facebook somos Apaciguol TV, Canal 4, y en YouTube Apaciguol en Vivo. Allí puede ver nuestros espacios. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Un abrazo para todos.